Hola, mi nombre es Cintia García, alumna de clase de Entorno y Política Económica, miembro del grupo del Fondo Monetario Internacional, que es el tema que nos toca a nosotros investigar, y que en esta ocasión nos toca hacer una conclusión en relación a la investigación realizada. El Fondo Monetario Internacional, conocido por sus siglas como FMI, nace en Estados Unidos, en New Hampshire, en el año de 1944. 44 naciones se reunieron en una convención con el fin de crear el Fondo Monetario Internacional con la intención de fortalecer las economías, facilitar el comercio internacional, crear condiciones de empleo, crear condiciones de desarrollo para los países miembros. Aparte de eso, reducir la pobreza o pobreza extrema en los países subdesarrollados, en este caso como Honduras, el resto de Centroamérica y parte, podemos decir, de América Latina. Esa fue la razón por la cual se reunieron en New Hampshire, Estados Unidos, para crear el Fondo Monetario Internacional. Y esto también a raíz de la crisis que se dio en los años de 1930, y sabemos que a finales del año de 1930 también estaba el tema de la Segunda Guerra Mundial, que culmina en el año de 1945, un año después de la creación del Fondo Monetario Internacional. Entonces, para este tiempo del cierre de los 30 y esa gran crisis, ese gran temor que muchas naciones tenían de que se le debilitara su economía, que las condiciones monetarias de sus países o la moneda de sus países perdiera fuerza, se unieron para crear el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, el Fondo Monetario Internacional comienza operaciones hasta en 1947. Para el año de 1947, el país de Francia se convierte en la primera nación en obtener un crédito con el Fondo Monetario Internacional. Ya si hablamos de nuestra nación Honduras, en donde estamos hoy en día, Honduras se adhiere al Fondo Monetario Internacional en el año de 1945, es decir, a un año de la creación del Fondo Monetario Internacional. Como bien sabemos nosotros los hondureños, el Fondo Monetario Internacional ha sido el órgano donde hemos ido como país a solicitar préstamo y por ende Honduras cuenta con una deuda externa grandísima, alrededor de más de 14 millones de dólares debe Honduras al Fondo Monetario Internacional. Un punto muy importante en este tema de la investigación del Fondo Monetario Internacional es que también el brazo fuerte que tiene el Fondo Monetario Internacional es el Banco Mundial, ¿verdad? Después de la creación del Fondo Monetario Internacional está el Banco Mundial, que es el brazo fuerte que tiene esta organización. La crisis acentuada en 1930 fue el punto de partida básicamente para la creación del Fondo Monetario Internacional. Hoy en día son 190, pensaba que eran 184 países, pero no, en total ya son 190 países que forman parte del Fondo Monetario Internacional. Lastimosamente, la intención que tenía la creación de este Fondo Monetario Internacional, dinamizar las economías de los países, fortalecerlos, impulsar el desarrollo de estos países, no se cumple en América Latina. ¿Y por qué decimos que no se cumple? A manera de ir cerrando con este tema de la conclusión de la investigación del Fondo Monetario Internacional, porque podemos ver cómo a medida que han transcurrido los años, nuestros países o en los países de América Latina, en donde la crisis o la pobreza, igual que muchos países de África que son parte del Fondo Monetario Internacional, lejos de crecer o desarrollarse económicamente, se han endeudado a gran escala. Y los niveles de pobreza y pobreza extrema en estos países o en estas regiones ha incrementado
Por ende, el propósito tal vez que tenía en relación a de América Latina el Fondo Monetario Internacional no lo ha podido lograr. Y cada día es más notoria la brecha que hay y la desigualdad que se da en estos países de América Latina. No vamos a dejar de un lado también de decir que el Fondo Monetario Internacional está muy interesado o tiene un tipo de política relacionado con el impacto ambiental, con crear políticas que vayan impulsando hacia el respeto del medio ambiente, hacia crear programas y políticas de protección del medio ambiente. Y todos los países que son parte del Fondo Monetario Internacional deben también cumplir con este tipo de política. Hasta aquí llega esta participación mía en el tema de la conclusión del Fondo Monetario Internacional, su creación, su relación con Honduras. Su sede se encuentra en Washington, D.C., Estados Unidos, y como repito, fue creada en el año de 1944 y cuenta con 190 miembros en la actualidad.